Primera Iglesia Bautista de Barquisimeto, de Venezuela para el mundo. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este estudio de la Escritura que va a estar en Filipenses. Aprovecho esta oportunidad para desearles que el Señor les continúe bendiciendo y que recuerden que es el Espíritu Santo nuestro Maestro por excelencia, el que va a estar con nosotros guiándonos e iluminándonos en esta tarde una vez más. Como saben, pues me complace una vez más estar con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Mejía. Muy bien, vamos a estar estudiando la escritura en el día de hoy en Filipenses capítulo 1, los versículos 19 al 30. Vamos a darle lectura e inmediatamente vamos a proceder al estudio del mismo. Dice Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 30. Leo en la traducción de la Reina Valera del 60. Filipenses 1, versículos 19 al 30. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo el que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Vamos a ponernos en contexto de lo que está sucediendo en este pasaje y observemos lo que está sucediendo en la vida de Pablo en este momento. Pablo se encuentra preso en Roma y tiene lo que podríamos llamar hoy una casa por cárcel. Este tipo de prisión en la que Pablo está tiene ciertos beneficios, por lo menos le permiten escribir, puede recibir visitas, puede predicar el evangelio, y este tipo de flexibilidad que hay en esta prisión que está pasando Pablo se da fundamentalmente porque los romanos tomaban este tipo de situaciones en este momento, en este preciso proceso histórico, con cierta ligereza. Más adelante, los romanos van a presionar al punto de querer exterminar el cristianismo en el imperio. Pero esta prisión de Pablo pues tiene ciertas libertades. Sin embargo, sigue estando bajo prisión. Y bueno, tiene cercenadas ciertas libertades. Por supuesto que estando preso, no deja de recordar a sus hermanos, a sus discípulos, a la iglesia de Filipos que está en la región de Macedonia y les escribe esta carta a ellos. Los primeros versículos que han sido desarrollados por mis hermanos durante los otros miércoles nos denotan el gozo y la alegría que Pablo sentía acerca de esta iglesia que había dejado fundada en la ciudad de Filipos. Y en este momento, pues él acude a algo que con frecuencia hacía y nos enseña a nosotros también a hacer, que es pedir a otros que oren por nosotros en cualquier circunstancia que estemos. Cuando vemos ya aquí en el pasaje de la Escritura, en el versículo 19, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Podemos ver en otras partes de la Escritura, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 11, una carta escrita previamente a la de Filipos, a la de los filipenses,
que dice en ese versículo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y en la carta del apóstol Pablo a los romanos, también Pablo les pide a ellos, a los de la iglesia en Roma, que dice, Romanos capítulo 15, versículos 30 al 32, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿cómo? Orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Como sabemos, la razón, el motivo por la que Pablo está preso es porque los judíos de Jerusalén le acusaron injustamente por estar predicando el evangelio. Por supuesto, Pablo apela al César por ser ciudadano romano y por eso es que lo vemos preso en la ciudad de Roma. Pablo, es importante destacar aquí que Pablo, a pesar de ser un apóstol de Jesucristo y de estar obrando bajo el poder de Dios y el poder y el beneficio del evangelio, no se considera a sí mismo un ser súper espiritual. Y por eso acude a la oración de sus hermanos en la fe, bajo cualquier circunstancia en la que esté. Siempre Pablo nos muestra que debemos orar unos por otros, orar por los líderes y orar también, bueno, por los que están en eminencia. Este tipo de situación en la que Pablo está, por supuesto que se las presenta también a los de la iglesia de Filipos. Por eso dice, porque sé que por vuestra oración. Pablo se siente confiado de que él va a salir libre de la prisión. Sin embargo, a pesar de su extrema confianza, también reconoce que pudiera ser que no llegase a alcanzar la libertad y más aún alcanzar permanecer en esta vida. Por lo que vamos a ver en los versículos que siguen. Lo que cabe destacar del versículo 19 es, Pablo destaca que es importante que clamemos, que pongamos, que nosotros podamos reconocer que otros pueden orar por nosotros. Los cultos de oración como este del día miércoles son fundamentales para la vida del creyente. Nosotros en la iglesia, en esta iglesia, practicamos tener un día de oración específico. Y este día específico de oración en la que hacemos como comunidad eclesiástica, además de la que podemos tener otros días, es especial porque aquí, en esta ocasión, nosotros podemos presentar nuestros motivos de oración a otros, a nuestros hermanos en la fe, y ellos presentar los suyos a nosotros, y así en conjunto orar los unos por los otros. Confiados, por supuesto, de que la benevolencia y la misericordia de Dios está atenta a nuestras oraciones y según su divina voluntad obrará en nuestro favor como Él considere. Seguimos diciendo entonces, aquí en la carta de los Filipenses, versículos 20 al 24, vamos a leer, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí, dice Pablo, en beneficio de la obra, no sé qué entonces escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, de vosotros. Entonces, aquí vemos un asunto, un versículo muy conocido y muy dicho, pudiéramos decir que los cristianos lo hemos escuchado en muchas ocasiones, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es un asunto de prioridad. Lo que estamos entendiendo aquí, la enseñanza de Dios para nosotros, es un asunto de la prioridad en nuestras vidas. La prioridad nuestra es el mundo, es la vida, es lo que está comparando Pablo aquí. Y yo me atrevo a decir que para algunos, tal vez los no muy fuertes en la fe, pudieran estar debatiendo esto en sus vidas.
constantemente, que es preguntarse un asunto de prioridad. ¿Tu prioridad es el mundo, la vida o es Cristo? Déjeme compararlos. Si hay personas que tienen su prioridad puesta en el mundo, puesta en su propia vida. Una persona que tiene su prioridad puesta en el mundo, puesta en su propia vida, se enfoca fundamentalmente en necesidades de este mundo, que pueden ser el dinero, la fama, el poder, los amigos tal vez, o aún la libertad. Los que están enfocados en este mundo, que buscan estas cosas, se enfocan en recibir. El que está enfocado en la vida, se enfoca en recibir. Está anhelante de recibir y exige recibir. Quiere que lo amen, quiere que lo sostengan, no disipula. Él quiere ser discipulado, pero él no disipula. Él no se multiplica. Él quiere que otros se multipliquen, pero él no se multiplica. Él no sirve. Desea que otros sirvan, pero él no sirve, no se ofrece para servir, lo que quiero decir, al servicio de otros. Solo quiere ser visto. Si es alguna cosa en la que va a ser visto, ahí está él. Para llenar su orgullo, su vanidad. Si es algo por lo que hay ganancia, ahí está él. Está esa persona cuya prioridad es este mundo. Si es algo en lo que pueda ser escuchado, visto, puede ser destacado, para llenar pues su vanidad de ser famoso, por así decirlo, ahí están estas personas cuya prioridad es este mundo, limitadas en la percepción al mundo que lo rodea. Ahora, pudiéramos decir francamente que esto es el reflejo de una vida sin Cristo. Una vida sin Cristo está limitada a la vanidad de este mundo y lo que Él ofrece, porque el mundo no realmente ofrece, pero no cumple nada. ¿Cuántas personas no se esfuerzan diariamente por alcanzar tener dinero? Y se esfuerzan y viven tratando de alcanzar el dinero. Algunas hasta tienen enormes fortunas y se les pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque no es que no tengo suficiente. Se sienten vacíos así tengan millones. Y se esfuerzan por ser conocidos y porque los conozco. Pero ya tú eres famoso. Pero es que quiero ser más famoso. Necesito ser reconocido por la gente, que me vean. Y hacen campañas y salen y aparecen. Porque necesitan ser vistos. Algunos demandan atención. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me escribes? ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Por qué no me preguntas? Y me pregunto yo, ¿y tú? ¿Lo has hecho por otros? ¿Has hecho eso que quieres para ti con otros? ¿Esa atención que demandas la has dado tú a otros? ¿Esa enseñanza que dices dar la das a otros? Por el contrario, los que tienen su prioridad en Cristo, que está la prioridad del mundo y está la prioridad en Cristo. La prioridad en Cristo nos hace preguntarnos, ¿qué hizo Cristo? ¿Cómo es eso de ser prioritarios en Cristo? Porque aquí dice Pablo que él prefiere que todo lo que le ha sucedido para ser magnificado Cristo en su cuerpo. Y él desea que sea magnificado Cristo en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y cuando dice, para mí el vivir es Cristo, ¿cómo es esto? Bueno, que su prioridad es Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo vino a dar. Por el contrario, para los que tienen su prioridad en el mundo, que exigen recibir, Cristo vino a dar. ¿Qué dio? Se dio por amor a nosotros. Por amor a nosotros. No exigiendo nada de nosotros. La salvación vino a darnos salvación gratis. Por su gracia.
vino a interceder por nosotros. La oración. Cristo es el intercesor ante el Padre por nosotros, el único intercesor, el único verdadero intercesor entre Dios y nosotros es Cristo. Vino a discipularnos, a prepararnos, a estar junto con nosotros y nos ha dado garantía de que está con nosotros, porque Juan 14:26 dice, mas el Espíritu Santo, el Paracleto, el que yo les dejo, Él les enseñará y los guiará todos los días. Esa es la seguridad que tenemos un Cristo que nos discipula. Y Cristo vino a multiplicarse, contrastando completamente con el que tiene prioridad en el mundo. El que tiene prioridad en estas cosas de la vida del mundo se enfoca en que, en vez de, como Cristo amó, se dio a sí mismo. Los que están enfocados en las cosas tú me piden que los ame. Ámame, quiéreme, llámame, escríbeme, pregúntame, atiéndeme, visítame. ¿Y tú? Amas. A todos, no a algunos, a todos realmente. ¿Realmente intercedes por todos en oración? ¿O agarras a tus favoritos? A los que recuerdan, a los que son tus amigos, al grupito ahí, o de verdad abres tu oración por el pueblo, por tus hermanos, por el pueblo de Dios, por la iglesia. No es fácil querer a la iglesia. No todos son moneditas de oro. Es más, ninguno es monedita de oro. Ninguno. Dígame usted, pone una monedita de oro en un sitio, ¿quién no la va a querer? Todo el mundo la quiere. Pero usted no es una monedita de oro. Yo no lo soy. ¿Pretende usted que todo el mundo lo quiera a usted? ¿O pretendo yo que todo el mundo me quiera a mí? Absurdo. Absurdo. Entonces, vengo yo a este mundo, en el ministerio de Jesucristo. Vengo yo a pedir que me quieran. A pararme allí, a exigirle a la gente, bueno, ¿por qué no me escriben? ¿Por qué no me llaman? ¿No se preocupan por mí? No, por el contrario, soy yo, Eduardo Mejías, el que tiene que darse por ustedes. Ahora me voy a dar por ustedes, como dice aquí unos versículos antes. Fíjense que en el ministerio de la predicación de Pablo, versículo 16 de ese capítulo 1 de Filipenses, dice que algunos anunciaban a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a sus prisiones. Es decir, algunos predicaban por intereses propios o por hacer molestar a Pablo, para incomodarlo. ¿Será que nosotros estamos mostrando a la gente una preocupación genuina? ¿O simplemente le escribimos o le llamamos a algunos para hacernos congraciar con ellos y demostrarles que estamos preocupados por ellos? Mire, solo Dios sabe realmente si alguien está preocupado por otros. Ahora usted puede decirme, bueno, el amor se expresa de diversas maneras. Es cierto, es cierto. Pero recuerde que usted tiene más afinidad con unos que con otros. Eso es natural. No pretende exigir afinidad de todos. Ahora, es nuestra responsabilidad, mía también, Eduardo Mejías, y suya, interceder ante el Padre por todos. Esa es mi responsabilidad. Es tuya también. Cuando tu prioridad es Cristo, tú sabes que mi prioridad no es orar por mí o por los míos nada más, sino por todo, a un esfuerzo, por orar hasta por los que, bueno, son muchos, tal vez no tengo chance de interrelacionarme con todos, pero sí tengo oportunidad de orar por todos, por el pueblo de Dios, por mi iglesia, por esta iglesia, y también, ¿por qué no?, por la iglesia universal, la iglesia que está en el resto del mundo. Entonces, no nos enfoquemos, cuando esto del vivir es Cristo, hermanos, no son las cosas de este mundo. La otra,
el contraste, el morir es ganancia. ¿Cómo Pablo dice que el morir es ganancia? Porque evidentemente los hermanos en la fe que han muerto, hermanos, ya están en la presencia de nuestro Dios, en la gloria de nuestro Dios. Están allá alabando al Padre, libres de cualquier distracción, libres de cualquier impedimento de este mundo. Por eso es que Pablo dice que el morir es ganancia, porque los que están muertos en Cristo ya están en la presencia del Señor. Por fe lo creemos. Entonces están libres de toda aflicción, de toda interrupción, de todo impedimento que nos permita verdaderamente adorar a Dios con toda entereza. Porque el único que de verdad merece atención en este mundo total es nuestro Dios. Ahora, debemos aprender a expresar nuestro amor por Dios también en otros. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Podemos hacer un sacrificio. Podemos hacer un sacrificio, al menos en la oración. Porque el que importa realmente es que nos vea. Que estemos verdaderamente preocupados por nuestros hermanos. No es mi hermano, porque yo no lo hago para congraciarme con él, para que, ay, mire, Eduardo sí es bueno, ora por mí. Eduardo sí es bueno, si me llama, me visita, viene. Eso es bueno. Eso es bueno hacerlo. Pero es mejor hacerlo también delante de Dios primeramente. Si no lo hace delante de Dios, usted entonces lo está haciendo por show. Mosca con el show. No estamos aquí por show. Estamos aquí para congraciarnos con el único que necesitamos congraciarnos, con nuestro Padre. Por amor hacemos. Si vamos a hacer algo de eso, si vamos a hablar en público por alguien, si vamos a visitar a alguien, si vamos a llamar a alguien, si vamos a hacer algo, que sea para la gloria única de Dios. Para la única gloria de Dios. Si usted lo está haciendo por otra razón, usted lo está haciendo con la prioridad en el mundo. Hágalo como lo hizo Cristo. ¿Cuántas cosas buenas no hizo Cristo? Y muchas veces dijo, vayan y no digan nada. Porque no lo hizo para hacer show. Lo hizo para hacer bien. Y ya. ¿Ok? Mosca. Mosca. Atento. Seguimos. El morir. Bueno, les decía, el morir pareciera ser sorprendente. Cómo el morir va a ser ganancia, pero sí lo es. Porque vamos a estar en la presencia. Sin embargo, Pablo nos aclara aquí, ya para ir cerrando este estudio, que para él, pues, si el beneficio de la iglesia de Filipos, por ellos, ¿verdad?, por amor a ellos, es necesario que él permanezca en este mundo, él con gusto acepta el ministerio de mantenerse en este mundo. Pregúntese usted, ¿hay personas a su alrededor que por amor a usted han dejado comodidades que pudieran tener en otros lugares y lo han hecho por amor a Dios y por amor a la iglesia, y se han quedado allí para combatir unánimes en la fe junto con usted? Eso es lo que dice Pablo, dice luego el 25-26, confiando en esto, sé que quedaré aún. Bueno, Pablo después de esta carta quedó libre por un tiempo y luego lo volvieron a meter preso. Pero bueno, gloria a Dios, se cumplió esta esperanza que tenía Pablo de ser libre, de ser hecho libre de esta prisión. Y luego el 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El anhelo más preciado que tiene un discipulador es que sus discípulos permanezcan firmes. Nuestro discipulador por excelencia primeramente es nuestro Señor Jesucristo, que a través del Espíritu Santo que ha dejado en nosotros a los que creemos en Él como nuestro Señor y Salvador personal, espera que nosotros podamos reflejarnos en otros, hacer discípulos. Eso es lo más importante. Hacer discípulos, lo más fundamental de la adoración a Dios es hacer discípulos, imprimirnos en otros. Si nosotros somos Cristos, pequeños Cristos, cristianos, pequeños Cristos, que nos imprimamos en otros. Ese es el comportarse como es digno del evangelio también. El combate del que está hablando Pablo aquí es realmente los estereotipos
y los paradigmas que el mundo está contrastando constantemente contra la verdad del Evangelio, contra la verdad de Dios. Para darles un ejemplo, nuestro verdadero combate es contra los distintos formas que el mundo quiere hacernos enseñar y ver acerca de las verdades de este mundo. Contrastar las verdades de la sexualidad de una persona, contrastar las verdades de la salvación, contrastar las verdades de un Dios verdadero, contrastar las verdades de cómo es el gobierno de una casa, de un hogar, contrastar las verdades de cómo es el gobierno de la iglesia, contrastar las verdades. Es decir, el mundo quiere llenarnos de mentiras. Y ese es el ataque que tiene el mundo contra nosotros. Realmente el ataque del enemigo, si lo quieren llamar enemigo, Satanás, el pecado, es hacer derrumbar la verdad de Dios contra las mentiras que él siempre está inventando. El mundo siempre está inventando mentiras. Inventando. A veces retoma mentiras viejas para ver si la pega. Y el combate que nosotros debemos tener es mantenernos firmes, dignos, en nada intimidados por los que se oponen. Es decir, puede ser que hayan gobernantes, puede ser que hayan líderes, puede ser que hayan personas que están en eminencia o en cargos altos que nos quieran obligar a pensar o a creer cosas que no son verdad. Nosotros no debemos intimidarnos por ellos. Por el contrario, nosotros más bien ofrecerles a ellos la salvación verdadera de Dios. 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Evidentemente que cuando usted viene no a enfrentar de mala manera, a pelear, no es pelear, sino que usted contrasta la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio contra las mentiras que la gente quiere decirle, la gente se va a molestar. Y esa molestia va a causar problemas, padecimiento. Esa molestia va a causar padecimiento. Porque si ellos están en eminencia, si están en cargos más altos que el suyo, que tienen más poder de este mundo que usted, van a hacer que usted padezca a veces sufrimiento. Para muestra, los países en donde el cristianismo no es ni siquiera tolerado, donde las iglesias son quemadas, donde los cristianos son asesinados, perseguidos, donde la Biblia no se puede leer en ningún idioma, no se puede distribuir de ninguna manera. Hay países donde nosotros, los edeones internacionales, o los hermanos edeones internacionales, por hablarlo en línea general, no podemos ir a distribuir la escritura. Es imposible. Bueno, no es imposible de las maneras regulares. El gobierno, las instituciones y la gente de esos países, mucha gente de esos países, son impedimentos y hay padecimiento. Muchas veces, como ha sido durante la historia de la humanidad, se ha llevado la escritura de contrabando. No porque estemos traficando escritura, no, sino que como los medios regulares lo impiden, bueno, se trata de llevar la escritura de la manera que sea posible. ¿Cómo ha sido hecho? Bueno, hay turistas, hay hermanos cristianos, como usted, como yo, que cuando viajan a esos países, llevan su Biblia y la dejan allí, en la habitación del hotel, la dejan en la cafetería, a propósito, la dejan allí, para que alguien, por la misericordia de Dios, por el poder divino que Dios puede interceder, les pueda hablar a través de la escritura. Muchas veces las llevan escritas en su propio idioma. Y nosotros, cada vez que contrastemos una verdad de Dios contra las mentiras de este mundo, vamos a recibir, porque eso es lo normal. Usted le dice a alguien, lo quiere sacar de la razón, él se va a resistir, porque la resistencia al cambio es normal. Pero nosotros, como un solo pueblo, debemos permanecer unánimes. Por eso es que debemos orar por los que hacen un esfuerzo particular de dedicar sus vidas. Es decir, ellos no están haciendo otra cosa. Usted tal vez trabaja
en alguna otra cosa. Hace cosas, hace negocio. Yo tengo como 3, 4 trabajos ahorita. Pero hay personas que dedican su vida en pro del evangelio. Pastores, evangelistas, misioneros, que están dedicados, plenos, ellos no hacen más nada. Nosotros debemos clamar por ellos. Pero también nosotros debemos hacer un esfuerzo porque en las áreas en donde estemos podamos brillar, llevar la luz de Cristo a ellos. Por último, versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El conflicto no es que vayamos necesariamente a caer en una prisión literal, pues, como estaba Pablo. La prisión en la que podemos caer nosotros es quedarnos encerrados en nuestro confort y desde allí no hacer nada, ni siquiera ser conocidos. ¿Es usted conocido por sus vecinos, por el amor que tiene por ellos, por el amor y la preocupación que tiene por ellos de que de verdad puedan ser salvos, por el amor y la preocupación que tiene por ellos, por amor a Dios? ¿Sirve usted a ellos? ¿Lo conocen a usted como una persona servicial? ¿Lo conocen a usted como una persona que da palabras de sabiduría de la Escritura, que da consejo bíblico, que ora por ellos? Ese es el reto que tenemos, el vivir en Cristo. Si vamos a vivir en Cristo, vivamos verdaderamente en Cristo como nuestra prioridad. Y si vamos a morir, hermanos, es ganancia. Estaremos en la presencia de Dios. Haya pandemia, haya persecución, haya muerte, haya lo que haya en contra de nuestra propia vida, debemos estar confiados. Que vivamos o muramos, todo sea para la gloria de nuestro Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo y que pasen una muy buena noche y buena tarde. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Estamos en contacto. Les quiero y les amo en el Señor. Y oro por ustedes también. Hasta luego. Primera Iglesia Bautista de Barquisimeto, de Venezuela para el mundo.